Buenos días chicos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Espero se encuentren genial. Vamos a ver qué tenemos en el día de hoy en los mercados. Al parecer el mercado viene de uno de los momentos más delicados del año. Tenemos guerra, petróleo, récord en la bolsa y oportunidades enormes. Hoy te explico todo lo que necesitas saber antes de que abra Wall Street. Ese es el objetivo de este canal, mantenerte informado de cómo se podrían estar moviendo los mercados antes de la apertura. Hoy amanecemos con futuros en verdes, pero cuidado porque el mercado está dividido entre dos fuerzas muy poderosas. Por un lado tenemos tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, riesgo en el estrecho de Hormuz. Esto es clave para el petróleo mundial, así que mucho cuidado con esto. Por otro lado tenemos earnings sólidos, crecimientos fuertes en tecnología e inteligencia artificial, y esa batalla básicamente es lo que está moviendo todo el mercado. Tenemos algunos datos clave como futuros del S&P 500 en 0.3 aproximadamente. Hoy amanecieron alcistas. El Nasdaq está en más 0.5% y el Dow Jones también está positivo. Tenemos hoy guerra más petróleo. ¿Y eso qué significa? Igual a volatilidad. Lo más importante ahora mismo es el conflicto en el Medio Oriente. Tenemos ataques entre Estados Unidos e Irán, riesgo en rutas comerciales del petróleo global y el crudo ya supera más de $110. Aunque hoy está corrigiendo un poco, lo que está dando alivio a los mercados. El crudo está teniendo una corrección bastante importante, no tan significativa, pero sí está bajando en el día de hoy. Eso está haciendo que los activos de riesgo obviamente tengan una recuperación. Recuerda que si el petróleo sube, la inflación sube y el mercado cae. Si el petróleo baja, eh, las acciones continúan subiendo y es el rally ese que hemos estado viendo. También tenemos los rendimientos de los bonos bajando a 4.4% y esto es básicamente bullish para las acciones tecnológicas principalmente. Hoy el mercado está pendiente de datos laborales. Hoy tenemos varios datos macroeconómicos que los estaremos viendo en nuestra lista de chequeo con el horario para que lo tengan en cuenta porque recuerden que todos estos datos pueden mover el mercado. Pues nada, chicos, el dinero sigue fluyendo hacia la inteligencia, hacia la inteligencia artificial. Tenemos proyecciones de inversión en algunos gigantes tecnológicos y en otras compañías súper grandes, pero también tenemos billones en gastos en infraestructura tecnológica. Y esto es clave. Eh, Recuerden que las acciones tecnológicas están siendo bastante compradas y a ver, básicamente eso es bueno para nosotros como traders porque podemos aprovechar muchos movimientos tendenciales. Ahora mismo el mercado está en modo tensión controlada. Pues nada, vamos a ver básicamente qué más podemos analizar por aquí. Ahora mismo estamos en un mercado donde el dinero se hace rápido, pero también se pierde rápido, así que mucho cuidado. Vamos a pasar a nuestra lista de chequeo rapidito. Ya la tengo hecha, ya se las tengo hechas para ahorrar tiempo y que cada día estos análisis de premarket sean más rápidos, más efectivos y más eficientes. Así que no dejes de suscribirte a este canal porque aquí te vas a mantener informado y vamos a traer muchas cosas nuevas como operativas en vivo para que también te puedas beneficiar de esos movimientos. Bueno, aquí como habíamos visto ya los mercados futuros vienen alcistas y estas son las noticias macroeconómicas que tenemos en el día de hoy. Al parecer tenemos el PMI de servicio a las 8:45, hora de Nueva York 9:45. Tenemos las ventas de viviendas nuevas, la encuesta de oferta de empleo y el PMI no manufacturero. Todas estas noticias son a las 9:30, hora de Nueva York o hora de Florida, eh, a las 10. A las 10 y a las 9 horario de Texas. Tenemos a las 10 horario de Texas, así para que esté, así que estar dependiente porque recuerden que podríamos tener un movimiento interesante en este horario. La reunión de la FED básicamente es en 43 días. Falta bastante. Recuerden que ya tuvimos una reunión de la FED bastante reciente. Déjame chequear el micrófono a ver si se está escuchando. Un segundo. Sí, 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 está escuchando. Ya tuvimos una reunión de la FED bastante reciente. Pues nada, el índice de volatilidad lo tenemos en 17.74.
estuvo bajando un poco. Ayer estaba como en unos 18, me parece. Bueno, está en una zona bastante bien. Recuerde que siempre estamos vigilando este índice de volatilidad porque este índice nos indica el movimiento que pueden tener los mercados ese día y el miedo que puede haber en Wall Street. El oro está alcista, ha estado subiendo junto con las acciones tecnológicas, se ha estado moviendo bastante similar. Tenemos el rendimiento de los bonos bajistas, lo que eso hace básicamente es subir a las acciones tecnológicas y a los activos de riesgo. Recuerden que cuando el rendimiento de los bonos sube es porque los inversionistas básicamente están buscando refugio en los bonos, que es un activo refugio. El dólar está alcista, el miedo está todavía en modo codicia, así que todo está tranquilo. No tenemos miedo, estamos en modo codicia. Por encima de 50 es codicia y por debajo es miedo, obviamente. La probabilidad de recortes de la tasa de interés sigue igual. Vamos a estar mirándola. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver. Tenemos una probabilidad de que bajen las tasas de un 4.2%. Ayer estaba en 5 algo, pero la han estado moviendo y hoy está en 4.2% de probabilidad de que bajen las tasas y un 95% de que las mantengan igual. De todos modos, todos los días las estamos vigilando porque todos estos datos, aunque parezcan insignificantes, te van a decir el sentimiento del mercado y puedes estar actualizado de lo que puede estar sucediendo. Eso es lo más importante. Porque un buen trader no solo mira el análisis técnico, también mira todo lo fundamental. Vamos a pasar a nuestro análisis técnico rapidito, a ver qué tenemos en el día de hoy en los mercados. Pues ya vimos todas las noticias que tenemos, espero las hayan anotado y si no repites este video, no pasa nada. Eh, Vamos a ver qué estuvo haciendo el SPY. El SPY ayer, o el SP500, básicamente es lo mismo. Lo único que cambia es el precio, pero el movimiento básicamente es el mismo. Ayer estuvo dando un movimiento interesante. Recuerden que él venía de máximos históricos que lo tenía marcado en los 7.24. Ayer, esto lo estaremos viendo esto lo estamos viendo en temporalidad 15 minutos. Venía de un máximo histórico en los 724 y el precio estuvo cayendo a final del día. Eso fue el día viernes. El lunes estuvo aperturando con un salto a la baja. Recuerden por la noticia que hubo ayer de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Eh, el posible ataque ese a un barco estadounidense en el estrecho de Hormuz y el mercado estuvo bajando y dando un salto a la baja, tuvo un gap aquí que lo hizo quedar en zona de sobreventa. Chequear el micrófono, sí. Que lo hizo quedar en zona de sobreventa y el precio tuvo una recuperación que lo trajo a esta zona como queriendo romper este, este cruce que teníamos aquí, lo trajo hasta el cruce de 20,40, que ya estaba cruzándose a la baja como queriendo entrar en un canal bajista en 15 minutos. Pero el precio se giró totalmente, quedando por debajo de todas las medias, rompiéndome precio de cierre del día viernes y ya indicándome, también rompió precio de apertura, ojo, ya abriéndome volatilidad también y ya indicándome de que quería venir a buscar esta media de 100 en 15 minutos, quedando por debajo de todas las medias, una señal bastante bajista. De hecho, yo tomé beneficio en este movimiento. Tomé beneficio en esta vela como en la tercera vela. Ya cuando me rompió precio de apertura, tomé beneficio. Le saqué aproximadamente un 30% al SPY. Un movimiento bastante rápido porque el SPY se valoriza bastante. Bueno, el precio llegó a este punto de soporte aquí y lo estuvo respetando. De hecho, hizo un intento de ruptura que parecía que iba a romper ya esta media de 100 y iba a llegar a la media de 200, pero tuvo un regreso aquí. Aquí encontramos bastante liquidez en estas medias, así que tuvo una falsa ruptura que hizo que el precio se recuperara y quedara por encima de la media de 100. Hoy estamos aperturando en el SPY con un salto a la alza. Tenemos un salto a la alza que al parecer está queriendo traer el precio nuevamente a su máximo histórico. Tenemos disipadores cerrados, pero en
estamos en mercado regular. Recuerden, cuando lo ponemos en pre-market, esto se va a estar moviendo. Aquí el panorama es diferente. Aquí podemos ver todas las velas que se están moviendo en el pre-market. En el pre-market del día de hoy. Recuerden que estos videos se graban en el pre-market, no se graban en mercado regular. El objetivo es tener el análisis antes de que abra el mercado. A mí me gusta analizarlos en pre-market. Bueno, aquí en 15 minutos esto va a cambiar demasiado cuando abra el mercado, lógicamente. Generalmente por eso analizamos diario y hora, que no tienen mucho cambio. Vamos a comenzar, ya que ustedes saben que va a amanecer con un salto a la alza, que es básicamente lo que necesitamos ver. Vamos a pasar a diario, que es donde comenzamos nuestro análisis de temporalidad diario. Vamos a borrar todo esto aquí que parece un plato de espagueti. Y bueno, nada, aquí en diario no vamos a haber tenido mucho cambio respecto a ayer. Recuerden que el precio ya venía dejando máximos históricos, como les venía diciendo, que lo trajo a los 7.24. Ayer tuvo una caída no tan fuerte, pero sí trajo al precio a acercarse a su punto de soporte, que es su punto de soporte más, uno de sus puntos de soporte más próximos, que es la media de 9. El precio estuvo llegando aquí y teniendo un acercamiento. Hoy está aperturando con un salto a la alza muy cerca de su máximo histórico. Vamos a ver si en el día de hoy el precio podría estar rompiendo ese máximo histórico, que es un punto de resistencia bastante fuerte. Vamos a ver si en el día de hoy que romper los 724 y ya el precio venir hasta su disipador superior, que lo tenemos aquí aproximadamente en los 735, 735, 734. Recuerden que mientras este disipador se mantenga cerrado, el precio podría subir y podría buscar un movimiento una vez que te rompa este punto de resistencia, que es su máximo histórico. También podríamos tener una caída, no nos podemos confiar. Recuerden que el mercado se está moviendo mayormente por noticias. Este mercado está un poco loco y cualquier noticia rápidamente reacciona. No veo mucho deseo del mercado de caer. El mercado ha estado recuperándose. Muchas de las compañías han estado dando earnings positivos y eso crea un optimismo en los mercados. Pues nada. Podríamos tener básicamente aquí un movimiento que deje podríamos tener un movimiento similar al de ayer. Podríamos tener una subida que haga que el precio intente romper su máximo histórico y luego comience a caer. Básicamente ese movimiento fue similar al de ayer. En caso de que veas confirmación de que el precio ya quiere romper este punto de resistencia, podrías beneficiarte de un movimiento hasta su disipador superior. En caso de que el precio que decida caer, recuerden que se está moviendo mucho en bloque. Recuerden que el movimiento es hasta tu próximo punto de soporte. En este caso aquí en diario tenemos la media de 9, pero seguramente en hora también tenemos otras medias que van a aparecer que van a estar antes de la media de 9 en diario. Pero bueno, básicamente el movimiento lo puedes llevar hasta la media de diario, hasta la media de 9 en diario porque es un buen punto de soporte. Si te confirma una ruptura, puedes canalizarlo hasta la próxima media. Recuerden siempre moverse de punto a punto y con espacio dentro de Bollinger Bands. Básicamente esos son los movimientos que nosotros buscamos. Y en hora vamos a ver, en hora seguramente, mira, el precio en hora está por debajo de la media de 9. Tenemos todavía un canal alcista de 20,40 y de 100 y de 100 con 200. Obviamente estamos en una tendencia alcista en el SPY. Eso ha estado subiendo exponencialmente y tenemos una tendencia alcista a largo plazo. Y la seguiremos teniendo porque el SPY a lo largo de la historia lo que ha hecho es subir y subir y subir. Ese es el set del mercado. Miren cuánto ha subido el SPY desde aquí, desde esta fecha. Ha subido, lo que ha hecho es subir y subir y subir. Pues nada, aquí el SPY al parecer queriendo dejar nuevos máximos históricos. En hora vamos a seguir con hora. En hora hoy estamos aperturando con un salto a la alza que está trayendo al precio por encima de precio de cierre. Aquí una vez que aperture por encima de precio de cierre tenemos un salto en efecto.
Básicamente el precio podría llegar si este disipador superior en horas se me mantiene cerrado, como está muy cerca de este punto de resistencia en los 7.24, el precio básicamente podría llegar a tocar ese punto de resistencia y caer nuevamente. Y podrías estarte beneficiando de un movimiento a la baja de reversión. Básicamente podrías estar buscando eso. Tenemos aquí la media de 9 también marcada en caso de que el precio quisiera venir a esa zona. En lo personal, a la baja, solo me interesaría buscar un movimiento si el precio sube demasiado y queda expuesto o llega a este punto de resistencia y a este disipador superior. Porque si vas a buscar un movimiento a la baja, miren cuántos puntos de soporte tenemos aquí. Tenemos varios puntos de soporte que podrían estar frenando tu movimiento y dejarte en un punto de riesgo para ti y para tu dinero. Porque el precio podría estar respetando esas zonas y podría estar rebotando. Obviamente, si ves un movimiento en bloque de muchas de las compañías que cotizan dentro del S&P 500 y del Nasdaq, podría beneficiarte de ese movimiento en bloque que esté dando el mercado. Recuerden que cuando el mercado baja por noticias, lo hace con bastante fuerza. Básicamente el mercado sube por las escaleras y se tira por el balcón. Así sucede. Aquí tenemos varios puntos de soporte, tenemos la media de 20, tenemos 40 y tenemos 9. Y un poco más abajo tenemos también 100. Así que imagínense, no me hace mucho sentido buscar un movimiento a la baja, aunque lo puede dar, tiene grandes probabilidades de darlo por la tensión geopolítica que tenemos y por las noticias que van a salir a las 9 horario de Texas y 10 horario de Nueva York. Eh, pues nada, vamos a ver qué puede suceder. Recuerden andarse con cuidado y esperar siempre vela de confirmación en caso de que quieras operar estas rupturas. También te puedes pasar a otras compañías. Tenemos varias compañías que podrían estar dando movimientos interesantes. Recuerden que Palantir, por ejemplo, por ponerte una, dio su earning ayer y está aperturando probablemente muy expuesta. La vamos a estar revisando. Vamos a ver qué tenemos en el día de hoy en el QQQ. El QQQ igual está aperturando en máximos históricos o está aperturando con un salto al alza. De hecho, esta sí está aperturando en máximos históricos. Ella sí está aperturando en máximos históricos, está en zona de sobrecompra. Está en zona de sobrecompra en 15 minutos. Eso no es muy significativo porque 15 minutos es una temporalidad baja, pero está aperturando en zona de sobrecompra. Recuerden que su máximo histórico lo tenía aquí en los 576. El precio también estuvo dando una caída ayer considerable. Tuvo un movimiento similar al SPY. Yo no tomé posición en el QQQ. Tomé posición en el SPY ayer. Entonces, pero hizo un movimiento similar. Básicamente fue un movimiento en bloque de todo el mercado. Hoy está teniendo una recuperación, obviamente, por todas las noticias y todos los earnings sólidos que hemos tenido en varias de nuestras compañías tecnológicas. Eh, el precio está teniendo hoy podríamos tener un movimiento súper interesante en el QQQ. Está aperturando en zona de sobrecompra por encima de su máximo histórico. Así que podríamos tener básicamente un regreso hasta el disipador superior en la apertura. Obviamente, el precio, esa vela podría estar bajando desde el inicio sin compra y podría beneficiarte, pero también podríamos tener una vela con un intento de compra para bajar. Podríamos tener un movimiento aquí de reversión. Básicamente es lo que podría estar sucediendo en el QQQ. Vamos a ver en diario cómo se está comportando. En diario tenemos disipador abierto y tenemos un leve espacio. Tenemos este espacio, este pequeño espacio. Tenemos este pequeño espacio dentro de Bollinger Bands. Dentro de Bollinger Bands tenemos este pequeño espacio de donde está aperturando el precio. Aquí podríamos tener una subida hasta el disipador superior, que el precio venga a tocarlo, Y recuerden que este disipador superior es un punto de resistencia. En caso de que el precio quiera tener una recuperación, aquí ahora mismo tenemos la garantía de que el precio está aperturando por encima de su máximo histórico en zona de sobrecompra. Lo que podría hacer darle una fuerza a ese movimiento a la baja y podrías tomar beneficio de él durante la apertura.
Casi siempre me gusta manejarme con movimientos en la apertura porque son bastante rápidos y con bastante volatilidad y básicamente eso es lo que yo busco. Yo lo que busco es volatilidad. Pues nada, el precio tiene un espacio aquí dentro de Bollinger Bands en diario, está aperturando por encima de su punto de resistencia y tenemos un soporte aquí que es la media de 9. En caso de que ya el precio decida bajar, queda por debajo de su punto de resistencia y venir a buscar este soporte que tenemos aquí, que obviamente vamos a tener otros soportes en hora que también van a estar más cerca, que también tienes que estárselo marcando. Tenemos aquí precio de cierre, donde cerró el precio en el día de ayer, que es en esta zona de los 672. Se lo puedes estar marcando con una línea amarilla. Y casualmente coincide con esta media de 9, que aunque está lateral, sigue siendo una media y un punto de soporte. Recuerden que podríamos tener un movimiento en bloque, el SPY y el QQQ se mueven similar, así que si el QQQ baja, el SPY también lo podría hacer fácilmente y podría beneficiarte de ese movimiento en bloque. Siempre tienes que operar en el que tú veas el panorama más claro y en el que más cómodo te sientas, porque porque es la forma de que te sientas, de sentirte bien siempre te va a hacerte tomar una buena operación, más confiado, con menos estrés y te va a salir todo mejor. Siempre vete para la compañía que tú conozcas mejor, que la operes todos los días, que le has hecho bastante backtesting y básicamente es eso. No necesitas muchas compañías para tener resultados. Tú te puedes enfocar en una o dos compañías y vas a tener resultados estupendos. Básicamente eso es lo que yo he hecho. Yo opero donde esté en movimiento, pero escojo una o dos compañías en el día para operar en esa apertura, porque no necesito muchas compañías para tener resultados. Igual si no ves ningún movimiento claro, es muy válido no operar ese día, no pasa nada. No perder también es ganar. Pues nada, chicos, aquí podríamos tener una recuperación en la apertura que traiga el precio hasta su disipador superior. Si el disipador se mantiene cerrado, es un punto de resistencia. Pero si el disipador te lo abre así, ya le está dando paso al precio para subir. Entonces, podrías jugarte en tu contra si buscas un movimiento a la baja, porque tendríamos la volatilidad abierta. Y si tú tienes la volatilidad abierta, el precio podría estar subiendo con fuerza. A no ser de que ya el precio quede expuesto en zona de sobrecompra, venga a buscar este disipador superior que lo tenemos marcado aquí en diario, lo toque y ahí sí puedes buscar un movimiento de reversión. De hecho, el precio, a mí no me hace mucho sentido buscar ningún movimiento a la alza por encima de mi máximo histórico en QQQ porque es un movimiento bastante peligroso. Pero también no veo un panorama tan claro tampoco a la baja porque tenemos bastantes puntos de soporte. Y estos puntos de soporte son bastante peligrosos. Básicamente yo lo que busco es espacio dentro de Bollinger Bands para poderme mover con el movimiento que yo decida tomar. Vamos a ver Palantir. Vamos a estar chequeando Palantir, que ayer fue su earning. Y hoy tenemos varios earnings. Hoy tenemos el earning de Coin, creo. Déjame revisar aquí. A ver, hoy tenemos varios earnings. Hoy tenemos aquí varios earnings. Tenemos aquí el earning de SMCI. Tenemos el earning de AMD. Tenemos el earning. Creo que. No, Coin es el día 7. Hoy tenemos AMD y SMCI. Esos earnings van a estar interesantes. Vamos a ver si podemos grabar esos earnings eh, para que ustedes vean cómo se operan los earnings y eso. Pues nada, vamos a chequear el Palantir rapidito, rapidito. PLTR. Hoy PLTR. Bueno, de hecho estamos aperturando en zona de sobreventa. No está aperturando súper expuesto como otros earnings de otras compañías que a veces dan un mega salto a la baja. Amanecen con un super gap a la baja. Pero bueno, está en zona de sobreventa. Y está muy cerca de estos puntos de soporte que tenemos aquí. De hecho, más tempranito cuando me levanté como a las 6:30,
el precio estaba más cerca de estos puntos de soporte. Es un movimiento bastante interesante porque aquí podríamos tener una recuperación hasta su disipador inferior. De hecho, eso es lo que podría hacer en el día de hoy. Hoy el precio podría básicamente, de aquí de los 143 a donde está aperturando, donde podría aperturar, podríamos tener una recuperación aquí hasta su disipador inferior en los 145, aproximadamente de $2. Y podrías tomar beneficios en opciones, en contratos de opciones. No siempre suele pasar eso. El earning de Palantir cabe recalcar de que salió positivo, pero salió bastante ajustado y los inversionistas no se lo tomaron demasiado bien y se estuvo manteniendo lateral durante el earning, pero terminó bajando. Terminó bajando y ese es el salto que tenemos en el día de hoy, la bajada que tuvo en el post-market y en el pre-market. Eh, pues nada, el precio está teniendo una recuperación del pre-market, no nos podemos confiar con eso. Tenemos que esperar en la apertura a ver cómo se comporta esa vela, esperar unos segundos, porque podríamos en la apertura tener una batalla entre compradores y vendedores. Y el precio se podría definir en cualquier dirección, ya sea a la baja o a la alza. Aquí sí veo grandes probabilidades de que el precio podría venir a aperturar, tocar este punto de soporte que tenemos aquí, que no es un punto demasiado fuerte, así que ándense con cuidado. Y luego que toque este punto de soporte, podríamos tener un regreso hasta el disipador inferior. Básicamente eso es lo que estoy viendo en Palantir que podría suceder hoy. Tenemos también otros puntos de soporte aquí. Todas estas medias que están bastante pegadas, pero son puntos de soporte. Puedes estárselas marcando aquí y si el precio te queda por encima de un punto de soporte, de uno de estos puntos de soporte, veo un movimiento aquí interesante hasta la media de 9, que por su inclinación no va a tener mucha resistencia. No va a tener mucha resistencia también porque está básicamente por encima de 20. Eh, pero bueno, el precio podría estar respetando esta zona. Así que veo un movimiento interesante hoy en Palantir. El precio está aperturando por encima de estos puntos de soporte y podría estar teniendo una subida aquí hasta esta media de 9 y podrías estarte beneficiando de eso. Recuerden que todo esto que digo no es recomendación de inversión. Usted debe hacer su propio análisis para que vea. Esto es básicamente como yo te doy mi punto de vista para que tú puedas analizar por ti mismo. El objetivo de todos estos videos es que tú aprendas y que logres pescar por ti solo, que logres analizar tus propios movimientos. Ese es el objetivo de estos videos, que lo hago con mucho amor y cariño para ustedes. Pues nada, hoy podríamos tener un movimiento a la alza. Podríamos tener un movimiento a la alza en Palantir, aprovechando de que está expuesto en 15 minutos en zona de sobreventa. Tiene varios puntos de soporte y tenemos espacio dentro de Bollinger Bands. Palantir ha estado cayendo. De hecho, en diario estamos en un doble canal bajista, periodo de baja volatilidad. Tenemos disipadores cerrados en diario. Y Palantir es una compañía bastante sólida, pero cabe recalcar de que es una compañía de que ha estado subiendo muy rápido. Ella subió demasiado en el 2025 y muchas veces estas compañías que suben demasiado rápido también pueden bajar demasiado rápido, así que ojo con eso. Bueno, ya les di mi movimiento en Palantir. Espero lo estén pendientes y puedan tomar provecho de eso. Vamos a ver qué otra compañía podemos estar analizando. Tenemos a Coin. Coin está en una zona de precio bastante interesante. Recuerden que Coin venía de una mega caída. Que Coin básicamente venía a esta zona de los 445. Estuvo bajando más del 50% en los últimos tiempos. Y el precio vino a buscar vino a buscar la media de 200 que teníamos en semanal. Y estuvo bajando un poco más y viniendo a buscar este punto de soporte que mire cuántas veces lo había respetado. Lo respetó una vez, lo respetó dos veces y lo respetó la tercera vez. Que estaba aproximadamente en los $143. Era un punto bastante fuerte, yo se lo tenía marcado. En lo personal no tomé posición, pero sí se lo tenía marcado.
El precio estuvo cayendo fuertemente. Hoy está aperturando, de hecho, estamos teniendo bastante optimismo en lo que es las criptomonedas. Recuerda que Coin tiene que ver con todo lo que sea criptomonedas. Y pues nada, si las criptomonedas suben, ella también va a tener una recuperación. Hoy está aperturando en los $210, está aperturando en zona de sobrecompra en 15 minutos y en zona de sobrecompra en hora. Estamos aquí aperturando expuesto en Bollinger Bands, así que ojo con Coin. Sí podría tener un movimiento a la alza, tiene una estructura para hacerlo y todo para hacerlo. De hecho, si me pasa este punto de resistencia que tenemos aquí en esta especie de lateralidad que ha estado fluctuando el precio, que es en los 215, podría ya venir a buscar la media de 200, que es el próximo punto de resistencia que tenemos aquí en diario. Básicamente eso podría estar sucediendo en Coin. Es un movimiento bastante interesante. Obviamente, aquí estamos en diario, eso no lo va a hacer en un solo día. Esa mega subida no lo va a hacer en un solo día, pero sí lo podría estar haciendo. O sea, esa subida lo va a hacer con intentos de subida, con bajadas, con subida, y así se va a estar moviendo. Recuerda siempre, siempre tú te vas a ir a tus macro tendencias en 15 minutos, en hora, y el precio se va a estar moviendo así como lo ves en el gráfico. ¿Me entiendes? Eso no va a subir en vertical así que sea una vela que lleve el precio de los 215 a los 270 un solo día. Eso no va a suceder. Pero sí podría ser una buena inversión a largo plazo después que me pase este punto aquí de los 215. Coin también tiene un ETF apalancado por dos que es CONL, y se mueve bastante bien. Básicamente aquí estamos en un periodo de baja volatilidad y tenemos un punto de resistencia bastante fuerte en los 215, que una vez que me lo rompa con una vela de confirmación en 15 minutos o horas, podríamos estar buscando un movimiento a la alza que, que te traiga un beneficio hasta los 260, $270 aproximadamente en Coin. Hay también que estar pendiente de todas las noticias. Recuerden que su earning lo tiene el día 7 y cualquier cosa podría estar sucediendo. No te conviene estar en un movimiento para cuando sea su earning porque su earning puede ser a la baja. Pues nada, en hora también estamos como queriendo entrar, como cambiando la estructura. Estamos cambiando esa tendencia bajista en la que veníamos, esa micro tendencia que no duró demasiado tiempo. Estamos como queriendo en Coin dejar cambiar esa estructura bajista a una tendencia alcista. Estamos queriendo venir a una tendencia alcista. Recuerden que tiene que pasar este punto aquí de los 215. Hoy está aperturando expuesto. El precio fácilmente podría tocar este punto de resistencia que tenemos aquí en Coin en los 215 y podríamos beneficiarnos de un movimiento corto en contratos de opciones hasta el disipador superior en hora y en 15 minutos. Básicamente eso es lo que veo en Coin. Si ya tú ves que el precio te toca el disipador superior y, y nada, y ves extrema volatilidad, disipadores súper abiertos y ves fuerza en movimiento como para romper este punto de los 215, esperas la vela de confirmación y puedes beneficiarte de un movimiento a la alza, ya sea en contratos de opciones o directamente en acciones. Recuerden que pueden usar su ETF apalancado por dos. Eso es básicamente lo que veo en Coin. Coin sí veo bastante posibilidad de crecimiento de que quiera venir ya a buscar su media de 200, que es el próximo punto que tenemos de resistencia. Es una compañía bastante interesante, es una compañía sólida que tiene muy buenos fundamentales. Pues nada, básicamente ese es mi análisis en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que vamos a estar chequeando todos los días los índices que son como la brújula del mercado y vamos a estar chequeando dos compañías. Si me escribes en los comentarios de la compañía que te gustaría que chequeara el día de mañana, me puedes dejar tu comentario sin problema y yo con mucho gusto voy a chequear esa compañía en el día de mañana. Pues nada, les deseo un fuerte abrazo y una excelente operativa en el día de hoy. Bendiciones.